Él es el periodista colega nuestro y que ya ha hablado en algún momento, hablamos en algún momento sobre las bolsas plásticas, ¿se acuerda? La nota hace un tiempo. Bueno, en este caso de política internacional es que vamos a hablar. Javier Bonilla, te damos la bienvenida nuevamente al programa Informados de Radio G. Andrés y Melissa te hablan, ¿cómo te va? Buenos días, estamos siempre evadiendo el tema que me uniría con Durazno, que es la aviación, pero realmente con temas que me son muy caros y que me son en este momento preocupantes, no por lo que haya pasado, sino por la cobertura que le está dando la gran prensa uruguaya. Y cuando digo la gran prensa uruguaya hablo de la televisión, de los grandes diarios, de algunas radios AM, que sinceramente pienso que están poniéndonos, igual que muchas declaraciones oficiales, a destiempo o a destajo en aprietos futuros, porque es muy fácil calificar a una persona porque tiene algunos modales o algunas salidas de repente un poco fuera de línea de fascista, de dictador, de lo que uno se le da la gana. Ahora, parece que es muy difícil leer un programa político, leer la integración de un gabinete propuesto, estudiar un poquito lo que ofrecía el contrincante, que no era mucho y era una situación bastante comprometida para el PP. De manera que sí, considero que está bueno empezar a aclarar ciertas cosas. Digamos. Ahora, Javier, ¿por qué ayer uno veía obviamente la preocupación, los mensajes de todos los sectores políticos que tengan que ver con el Frente Amplio o con la izquierda del Uruguay, pero también algunos que tenían que ver con el Partido Nacional? Del Partido Colorado vi menos, de hecho vi creo un tuit de Fernando Amado que ya está por fuera del Partido Colorado. Por eso, pero ¿por qué la preocupación es un tanto general a nivel político en Uruguay sobre la elección de Jair Bolsonaro? ¿Quién es Jair Bolsonaro y por qué ha sido tan polémico? Porque es un ex militar que ha tenido, porque uno lo puede ir a las redes y encontrar, ha tenido frases polémicas que tienen que ver sobre la dictadura, sobre militares y demás. Contanos un poco más de quién es y qué puede pasar. Bueno, hay frases polémicas que digo, de repente van hacia todas lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, que sacando el tema muy, muy escabroso de los derechos humanos, a nivel administrativo, por ejemplo, han tenido aciertos y se puede decir de cualquiera prácticamente, porque las empresas públicas en Brasil en esa época andaban, las cuentas públicas andaban, entonces quiero decir, de repente es bueno saber por qué y aplicarlo en los gobiernos civiles, ¿no? Pero sí, muchas veces le gusta sacar el cuco y mostrarse como un niño travieso. Ahora, de ahí a ser un fascista con un programa absolutamente liberal y con un liberal como Pablo Guedes a cargo de economía, me parece que hay un abismo. El gobierno uruguayo no está haciendo las cosas bien, porque una cosa que ha dicho, y eso quiero dejarlo en claro, es que si los vecinos no se quieren llevar bien con él no se va a llevar bien con los vecinos porque le interesan los países representativos a nivel de la economía internacional, le interesa llevarse bien con Estados Unidos, con Canadá, con Israel, con el Reino Unido, con la Commonwealth, en primer lugar, que eso significa reorientar la política brasileña, que hasta la época de Dilma fue tercermundista, fue pro-árabe, fue digamos muy pasiva con las dictaduras tropicales de uno y otro lado del océano, transformarla en una visión occidental de la cosa y adherir a Brasil, a Occidente. Por lo tanto, él no tiene ninguna simpatía por los países bolivarianos, o sea, notoriamente por Venezuela, notoriamente por Nicaragua y por Bolivia, que ha puesto alguna vez de rodillas al poderoso y eterno Itamaraty con las ocupaciones de empresas nacionalizadas por parte de paracaidistas y ese tipo de actos simbólicos que han caído muy mal, y tampoco le va a interesar si Uruguay se adhiere a una perspectiva neobolivariana, como parece cada vez que habla el canciller que eso puede parecer posible. No le va a interesar digamos ser un vecino tan tolerante con Uruguay como lo ha sido Temer, porque acá hay que decir una cosa, Temer podrá tener los antecedentes más feos del mundo, pero ha sido un presidente eficaz, ha hecho un gobierno bueno, y con Uruguay ha sido excepcionalmente, al igual que Macri, caballeresco. Le ha tolerado cualquier salida a cualquier funcionario gubernamental uruguayo, cualquier insulto,
cualquier descalificación. En ese sentido, Bolsonaro no se la lleva para casa. Bolsonaro va a poner aparte como canciller, si es electo, a una figura que tiene mucho que ver con la historia de Brasil, a pesar de su preparación, y muy buena preparación, por supuesto, para la diplomacia, que es el príncipe Luis Felipe de Orleans, que sería, si hubiera monarquía, sería el heredero, y va a poner a gente muy profesional otra vez en los mandos medios de Itamaraty. Por lo tanto, no tenemos que esperar ninguna generosidad diplomática si insistimos con esas bravatas. Algunas de las bravatas de ayer yo no las entendí, y voy a decir muy claro, porque si el real, digamos, sube y el dólar baja en Brasil con el tema de la temporada turística que nos espera muy embromada por parte de Argentina, los brasileños pueden venir. No entendí la salida de la ministra Kitichan. Digo, tendría que estar festejando que el real esté un poco más apreciado en este momento, porque es la única salida para que a fin de año por lo menos haya una corriente pequeña de brasileños en Uruguay y no en Argentina, ¿no? Y tú sí te referías con mucha habilidad a la salida, que me desilusiona mucho en el sentido que lo respeto como un diputado batallador, trabajador, serio, honesto, y que ha luchado justamente por dilucidar las corruptelas que tienen que ver con el lavallato en Uruguay, que tienen que ver con OAS, que tienen que ver con la regasificadora, que tienen que ver con los negocios con Petrobras, y me estoy refiriendo a don Pablo Abdala, que la verdad a mí me llama mucho la atención esa salida. Yo no sé si mal asesorado, yo no sé si emocionado porque pensó en que el centro representado por alguien le podía ir mejor, pero no le ayudan tampoco al Partido Nacional, digo, porque si hay alternativa de gobierno para la próxima elección, y seguramente una persona destacada como Abdala algún cargo importante de ocupar, digo, también nos pone en una línea de fuego innecesaria. Por otra parte, lo de Nino Noboa ya no es la primera vez que sale con una bravata respecto de Brasil, y yo pensaría si esto no amerita un movimiento de ajedrez y cambiar a las dos primeras autoridades de Cancillería por un profesional o por alguien que sepa llevarse bien con Brasil. No lo encuentro si no es en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, también lo tengo que decir, pero es muy bravo que un canciller diga lo que dijo Nino Noboa. Y Bolsonaro no es de llevarse, como él dice, yo no llevo no llevo una ofensa para la casa. Ahora, pretender que es un fascista, pretender que a esta altura del partido corre peligro la democracia en Brasil, cuando uno no se ofende por la dictadura de Venezuela, por la dictadura de Nicaragua y por la dictadura eterna de Cuba, digo, a mí me da la impresión de que estamos en el reino al revés. Y a la nueva dirigencia política brasileña eso, si bien Uruguay no existe para la gran prensa brasileña más allá de Santa Catarina, Uruguay no existe a no ser cuando pasan cosas muy feas o muy buenas, que rara vez pasan los extremos. Si bien Uruguay no existe, esas pequeñas cosas trascienden a nivel diplomático, trascienden a nivel industrial, trascienden a nivel de la clase política en determinados estamentos, y seguramente no nos van a dejar bien parados. Y si no gana Bolsonaro, tampoco vamos a hacer buenas mías con los estados del sur, donde los gobernadores, en un 90%, en la segunda vuelta, por lo menos en Río Grande y Santa Catarina, pueden responder. Sí, los dos candidatos en Río Grande ya han adherido, los dos candidatos que van a la segunda vuelta, a Bolsonaro, y uno de los dos candidatos en Santa Catarina es del partido de Bolsonaro. En los estados del sur no nos van a dejar nada bien posicionados. Y nada bien posicionado delante de otros partidos a los cuales les ha ido muy bien, digo. En Río Grande del Sur, por ejemplo, el diputado más votado, un pibe muy joven de 32 años, es un representante del neoliberalismo más académico y más serio, que es el diputado Marcel Van Hatten, que se distingue por leyes que en Uruguay serían muy polémicas y, digamos, tal vez nunca aprobadas. Una, la que acaba de proponer hace poco, que los presos trabajen sí o sí, y no es del partido Bolsonaro, es del Partido Novo, Partido Liberal. Y otra es que si a usted se le da por crear una empresa pública, y en eso tiene mucho que ver que Lula creó 50, y algunas insólitas, como por ejemplo la de unir los servicios hospitalarios de todas las universidades para salir a vender a otras empresas públicas, cosas muy locas, ¿no?
si usted quiere crear una empresa pública, va a tener que presentar una auditoría contable de viabilidad y va a tener que presentar un estudio de viabilidad, y va a tener que presentar una auditoría de la finanza del Estado respecto de eso, y va a tener que someterla a plebiscito. Entonces, es una impronta, tanto de los partidos mayoritarios en Brasil, que no es un país de partidos, como de los partidos minoritarios que han triunfado, como en el caso del partido Novo, que probablemente vaya a apoyar a Bolsonaro, pero tiene una filosofía liberal propia, no usa recursos de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral, se niega, y de la nada consigue unos 10 diputados federales, unos 2 estaduales, y consigue disputar ni más ni menos que el gobierno Minas Gerais, donde, aparte de ser uno de los 3 estados más importantes de Brasil, Dilma fue derrotada, aún con la fortaleza organizativa del PT en ese estado, que tiene mucho que ver con aquella coima que OAS habría mandado a través del actual gobernador, Pimentel, a la Secretaría de Presidencia de Mujica, no se sabe cuál de los 2 funcionarios, ¿no? Entonces, digo, estamos jugando con fuego, pero también no voy a quedarme lanza por las declaraciones políticas de ningún funcionario. Se entiende que en el gobierno hay terror de que algunas cosas se sepan, ¿no? Y la verdad que lo que no entiendo es que la oposición, digamos, no sé si llamar oposición a Pablo Mieres en este momento, después de las declaraciones que hizo, pero que la oposición como Abdala, de repente equivocada quiere pescar en el lago de la centroizquierda, donde las elecciones brasileñas, y tal vez las chilenas, nos demuestran que no hay nada para pescar, digo que hay que definirse de un lado o del otro, porque acá en los balotajes de familias ideológicas sí cuentan, ¿no? Ahora, de todas formas, yo sigo leyendo y sigo poniendo en dudas todavía sobre quién es Bolsonaro, porque el hecho de hablar sobre lo de matar delincuentes, sobre su opinión sobre las minorías que tienen que ver con negros y demás. Su suegro es negro. Su suegro es negro. Su mujer es una mulata muy emblanquecida, pero mulata. Hay movimientos homosexuales a favor de Bolsonaro en todos los estados brasileños, digo, o sea, una cosa es la declaración folclórica, otra cosa es el comportamiento real que él tenga, ¿no? Digo, o sea, en este momento, es más, hay un grupo de mujeres de Bolsonaro en todo Brasil de cientos de miles de adherentes, o sea, y cuando tú me decís eso, yo te digo, ¿quién es el machista? ¿Es Bolsonaro o el tercer candidato en discordia, que es el señor Ciro Gómez? El señor Ciro Gómez, siempre eterno candidato desde 2002, cuando era candidato del entonces Partido Comunista, Eurocomunista, el único país que hizo real el comunismo laico fue Brasil, y con la otra parte el comunismo transformado en maoísta. Bueno, pero ese candidato en 2002, siendo el esposo de la actriz global, de la famosa actriz Patricia Pilar, cuando es preguntado en conferencia de prensa cuál sería el papel de su famosa esposa en caso de primera dama, el papel de mi esposa es acostarse conmigo y hacerlo bien. Ese es el que combate al machismo hoy en día. Ciro Gómez, que dice que a la prensa hay que respetarla, es el que salió a pegarle, a seguir a un periodista tras una conferencia de prensa que dijo quién es el hijo de su madre, que me preguntó tal cosa, en Roraima, lo corrió y le pegó una piña en el estómago. O sea, entonces, yo sé que Bolsonaro es un tipo que se deja realmente... se deja caer en cualquier banana para pisar, que dice disparates de vez en cuando, yo sé eso, pero los contrincantes dan algún tipo de muestra de hacer algo de lo que le acusan. Y ojo, yo no digo que no haya dicho esto, lo otro y lo demás allá, sí. Aquello que dijo, por ejemplo, de su hija en la conferencia en la colectividad israelita, eso sí fue una broma, nos dijo, bueno, tuve tantos hijos varones, flaqueé y ahora tuve una mujer. Porque la hija la adora, pasa todo el día atrás de la hija, digo, o sea, fue una broma. Aquello que dijo, si me sale un hijo homosexual, tal vez referido a los más militantes de esos movimientos extremistas, capaz que lo mata, eso fue real, eso fue real.
Javier, a mí me gustaría hablar también un poco de cómo fue el comportamiento de los votantes en Brasil y haciendo un paralelismo con lo que se habla acá en Uruguay, de los candidatos buscando a los desencantados, de la gente que dice se tienen que ir todos. Se habla de que este domingo se vivió la mayor abstención de los ciudadanos con derecho a voto desde el 1998. Bueno, se paga muy poco de multa, se paga un real en la primera vuelta, ¿no? Entonces, claro, digo, no es la unidad, creo que acá es una unidad ajustable, una cosa así, ¿no? Que son más de 1.000 pesos, ¿no? Ya con un real la primera vuelta la solucionas, entonces no me llama la atención. Pero sí hay un desencanto con casi toda la clase política, porque uno basta recordar lo que fue aquella sesión de discursos eternos y de venganzas mutuas y de bajezas de cuando se destituyó a Dilma, ¿no? Que terminó, en algunos casos, hasta a los escopitajos de aquel diputado del movimiento gay del PT de Jean Willis, terminó con alusiones al coronel Ustra, en fin. O sea, y la clase política brasileña, aparte, si la nuestra está en tela de juicio, el 85% tiene algún problema, o con la justicia, con investigaciones administrativas, o con sospechas de connivencia con intereses, o nepotismo. Digo, de los diputados brasileños, creo que hay 2/3 que tienen alguna denuncia, ¿no? Entonces, eso no puede dejar de reflejarse, y no puede dejar de reflejarse simpatía por alguien que por lo menos, ya sea el caso de Bolsonaro, ya sea el caso del pequeño y ahora no tan pequeño, que es el cuarto en discordia Partido Liberal, que llega con un 3%, pero muy significativo, digo, y algún otro partido nuevo, es el caso del voto protesta o del voto desencantado. Otro caso más de un ex policía que también es pastor evangelista y tiene unos mensajes muy locos, digamos, está hablando normalmente de un proyecto de ley y de repente empieza a gritar por Cristo y otras cosas más, que es el Cabo Daciolo, que de la nada tuvo 1%, que no es 1% es mucho voto, y también había opciones de extremísima izquierda, impresentables, como el caso del PSTU, que prometía ser más duro que Maduro, ¿no? O sea, hay de todo como botica. Pero aparte de otra cosa, que la prensa de acá a veces no analiza cuando habla de partidos tradicionales. En Brasil no hay partidos tradicionales. El único partido tradicional es el desgajamiento hacia la izquierda stalinista que tuvo el Partido Comunista cuando una parte se declaró más bien eurocomunista, que es el Partido Comunista de Brasil, que es una extrema izquierda chic, de shopping center, ¿no? Como si dijéramos a nivel uruguayo una izquierda de Villa que son todos ultra, pero todos usan Gucci, Armani, etcétera, etcétera, que es el partido que representa la candidata a la vicepresidencia de Haddad, Manuela Dávila, ¿no? Después, el partido más viejo es el Partido Socialista Brasileño, que representa una izquierda un poco más romántica y a la que le ha ido muy bien, pero muy bien estas elecciones, que tiene candidatos en segunda vuelta a gobernador en varios estados y a senador en varios estados. Es el Partido Socialista formado a nivel de la posguerra en el 47, y luego, después de eso, el primer partido viene a ser el MDB, formado en 1965 a instancia de los militares, cuando dijeron que había que fundar dos partidos, el que estuviera a favor del gobierno, y que era la Arena, Alianza Renovadora Nacional, y que estuviera en contra y no estuviera con procesos judiciales, se metiera en el MDB, que es un partido al cual le ha ido muy mal en la votación nacional, el partido que estaba el ministro de Economía Meireles de candidato, pero le ha ido muy bien en algunos estados de Brasil, donde pelea en este momento la elección, caso de Brasilia, por ejemplo, ¿no? Pero si yo no le explico a la gente que no hay partidos tradicionales, a no ser los muy ideológicos, y que no hay partidos regionales, porque ustedes empezaban con música gaúcha, cosa que me gusta mucho, y hasta 1965, tanto Río Grande como Minas Gerais mantenían partidos regionales fuertísimos, partidos tradicionales, como en el caso del Partido Libertador. La dictadura, al entronizar a dos partidos nuevos, uno a favor y otro en contra, liquida todos los partidos regionales. Y la izquierda, cuando llega al gobierno de Brasil, en lugar de facilitar la vida a esos partidos regionales, y fijémonos que en Argentina
hay partidos provinciales sin ningún problema. Uruguay en los 40 tuvo un partido por Rivera, digo, yo qué sé. En lugar de facilitarles la vida, les exigió registro, convenciones y administraciones en 9 estados, lo que inviabilizó que los estados del sur y sudeste, que son los más inquietos a nivel político, tuvieran partidos representativos. Entonces, ¿qué pasa? Se forman siglas artificiales en escribanías, los partidos cartoriales, se les dice, en los 9 estados, y en realidad ese partido tiene expresión en 1 o en 2, caso de lo que pasó creo que fue en Paraná, donde otra cosa inédita, ganó el hijo del famoso presentador televisivo, aquel tan polémico que hace pelear a los vecinos en el canal, que hace aquellas intervenciones bizarras, Ratiño. Bueno, el hijo de Ratiño se elige, por una sigla de esas casi de oportunidad, se elige en primera vuelta gobernador del riquísimo y estratégico estado de Paraná. Digo, o sea, yo no le puedo explicar a los uruguayos la política brasileña, ni siquiera en términos argentinos, de peronistas, de neoperonistas, no, porque lo que dejó Getúlio Vargas se transformó en 2 partidos, el PPB, el Partido Trabalista, y el Partido Trabalista Democrático, o PDT, que uno es más bien volcado hacia una derecha social y otro es un partido de izquierda afiliado a la Internacional Socialista. O sea, es muy dinámico, aparte, el cambio de figuras políticas. Se hacen leyes para que uno no se cambie de partido político a cada rato, pero para que no se cambie, ojo, más de 2 veces en 5 años, no para que no se cambie. Javier, sin duda es bravo y da mucho para hablar. Nosotros te agradecemos estos minutos, más o menos para explicarnos desde tu punto de vista, desde tu visión, quién es Jair Bolsonaro. Sin duda es una visión que a veces puede diferir con otra. Seguramente también tendremos la palabra de aquellos. A mí me llama la atención toda la prensa uruguaya diciendo, la prensa televisiva automáticamente de fascista, de extrema derecha, pero también prensa extranjera, Radio France horrible, digo, o sea, y no van al candidato, y compararlo con Marine Le Pen, no creo, a un tipo que se quiere llevar bien con Israel, que ha ido a Israel un par de veces y que elogia a Israel como ejemplo a seguir. Yo no creo que sea bueno compararlo con Marine Le Pen. Tal vez con Trump sí, porque él se identifica, él ya estuvo con Trump, y claro, tiene aquello, por ejemplo, él no quiere inmigración musulmana, creo que nosotros después de los palos que tuvimos tampoco. Él no quiere inmigración analfabeta, que nosotros tampoco, digo, ¿no? Sí. O sea, ahora si Uruguay se pone de punta, va a lograr perjudicar a la migración uruguaya, y va a lograr, ayer, para terminar, escuchaba que la UDELAR ahora que Bolsonaro está para ganar, pide menos Mercosur, digo, ¿qué es esto? Antes de ayer me pedían más Mercosur, ahora menos. Entonces, una vez que hemos consagrado el comercio con Brasil como el 40%, vamos a ponernos de punta, digo, no tiene sentido. No es que yo esté glorificando a Bolsonaro, no, había otras opciones. Si me preguntan mi simpatía política, yo que tengo familia brasileña, hijas, sobrinas, yo te digo, mi simpatía política, y como periodista me parece que es honesto decirlo, el Partido Liberal, el pequeño partido liberal, Partido Novo, ¿no? Es decir, pero no nos olvidemos que del otro lado hay una persona que tiene 32 denuncias y casos en andamiento judicial por corrupción. No nos olvidemos de eso. Javier, sin duda da para mucho más. Nosotros te agradecemos estos minutos y seguramente tendremos otro contacto con Informados 960, seguramente después de lo que pase en segunda vuelta. Me encantaría tener una polémica con alguien que no esté de acuerdo conmigo, estoy completamente abierto. Bueno, vamos a organizar eso, capaz que para un sábado de estos que tenemos más tiempo para desarrollar la noticia. Me mandan buscar y me voy para allá. Y ya viene y hablamos de los aviones también, lo mandamos a buscar en avión. Bueno, sí, los viernes hay un vuelo interno de la Fuerza Aérea, yo capaz que por ahí me tocan. Bueno, lo coordinamos con la producción. Javier Bonilla, muchas gracias por estos minutos. Encantado. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.